Bueno, entonces con este abrebocas quiero compartirles algunas ideas que hemos venido desarrollando en conjunto con lo que se está trabajando en la Sociedad Médica Americana en relación con salud mental y educación en salud. Este video, por supuesto, es muy sensibilizador, nos pone en una línea de base para pensar, siguiente, que todos llegamos a la medicina, a las ciencias de la salud con un grado importante de asombro, de pasión, de posibilidades de florecimiento, de desarrollo, y a lo largo de nuestro devenir en este contexto todos hemos experimentado marcada alegría y satisfacción personal, pero evidentemente sobre la base de aspectos que por supuesto muchas veces están fuera de nuestro control, algunos otras veces pues no, aparecen componentes, sobre todo en la formación médica, de tristeza, de pérdida de sentido, de pérdida de la vocación, de insatisfacción y de un marcado desequilibrio personal. Entonces, digamos que aquí aparece como esta idea, como esta noción, como esta metáfora de que de alguna manera todos llegamos a la medicina, a las ciencias de la salud, sobre la base de dimensión del sufrimiento, ¿no? Todos, digamos, nos vemos de alguna manera como esta imagen, como un sanador herido. Siguiente, Alexander. ¿Aló? Y bueno, acá como para poner en contexto algunas de las cosas que estamos viendo, tenemos un panorama prepandemia, tenemos un panorama pospandemia. De alguna manera hemos visto cómo la carga de enfermedad, por ejemplo, relacionada con depresión y ansiedad, es marcadamente diferenciadora en términos de lo que vivimos antes del COVID-19. Podemos decir, por ejemplo, que después de la pandemia esto aumentó entre un 25 y un 30% respectivamente. Y de alguna manera, pues nosotros con unos factores de riesgo psicosociales muy importantes, pues no estamos exentos y desafortunadamente pues son mucho mayores las prevalencias de depresión, ansiedad, trastornos por consumo de sustancias y suicidabilidad en el entorno de las profesiones de salud, específicamente en medicina, ¿no? Sabemos que tenemos las tasas de suicidio más altas en relación con cualquier otra profesión u oficio. Los hombres médicos tenemos unos 40 veces más riesgo de muerte por suicidio, las mujeres entre 150 y 200 veces más. Para ponerles una idea, las tasas de suicidio en Colombia vienen más o menos hacia la última consolidación hace un par de años entre 6 suicidios por 100.000 habitantes año de estudio. Las tasas de suicidio médico se calcularon en un estudio alrededor de 80 suicidios por 100.000 habitantes año de estudio. Entonces ustedes pueden ver que el panorama, digamos, global no es bueno y algo está pasando. Probablemente tiene que ver con la cultura institucional, con algunos elementos de cómo hemos concebido la educación médica en pregrado, en residencias, etcétera. Yo no dudo que este es un centro en donde podemos pensar que claramente sí hay otro posible en lo que estamos reflexionando en este sentido y pues de alguna manera hemos empezado a construir y a repensar algunas de las dinámicas que podrían tener alguna repercusión desde ahora hasta el futuro, probablemente con nuestros estudiantes, residentes, internos, etc. Entonces, creo que no podemos hablar de esto sin mirar el burnout. El burnout, desde el punto de vista ocupacional, se ha concebido como una enfermedad recientemente por el CI-11, otros lo vemos como un problema real, pero es un problema sistémico. Y de alguna manera el escenario previo a la pandemia nos mostraba que en los Estados Unidos, pues el 54% de una muestra muy grande que hizo pues, la Asociación Médica Americana, esto aparece en infografías de Medscape, los colegas de urología, por ejemplo, de neurología, nefrología, endocrinología y medicina familiar tenían las tasas más altas de burnout en ese momento. Pero en el escenario ya post pandemia, esto cambia. Esta es la última infografía que salió recientemente. Entonces tenemos como en medicina de urgencias, ginecobstetricia, oncología, pediatría, medicina familiar, radiología, tienen en este momento con puntajes muy altos, en
esta serie, los evaluados tuvieron un 63% de burnout. Y aquí entonces viene toda una serie de consideraciones. Sabemos que el burnout pues en sí mismo no es un trastorno depresivo, no es un trastorno de ansiedad como tal, pero sí hace que el individuo que está experimentando un estado de agotamiento profesional severo tenga unas tasas mucho mayor de depresión y ansiedad clínica. Ese riesgo aumenta con un 50%. Entonces, como vemos, el modelo de comprensión de lo psicosocial es un modelo de estrés, vulnerabilidad, y por supuesto el individuo tiene unos elementos genéticos, unos elementos vivenciales de historia, de aparato psíquico, etcétera, pero ambientes complejos, estresores, presión ambiental muy negativa, se configura en que se puedan dar expresiones muy complejas como los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad tan prevalentes en los equipos de salud. Entonces, ¿qué sabemos? Esto pues sobre la base de estudios, de algo de epidemiología. En general, los estudiantes comenzamos la carrera de medicina en mejores condiciones, pero conforme avanza el desarrollo de la profesión y pues específicamente en el pregrado, sí aparecen por dimensiones, por algunas escalas de estudios, componentes como de pérdida de empatía, y algo pues que nos está preocupando mucho, y es que en una gran cantidad de estudios, tal vez en la mayoría, ya aparece ideación suicida de nuevo. Se empeoran algunos síntomas de ansiedad y depresión preexistentes y aparece algo sobre lo que resalto, y es como uno de los ejes que quiero que discutamos y que tengo como aquí sobre tres cosas que quiero que queden en función de esta conversación, y es el estigma. La percepción del estigma comienza a percibirse de una forma larvada, profunda, sobre la base más o menos de la mitad de la carrera. Y ya sabemos que en estudiantes de pregrado, pues en algunos estudios la depresión moderada severa puede ir entre un 11 y un 17% más o menos. En un estudio acá en Colombia, en facultades de medicina en Bucaramanga, por ejemplo, se encontró que el 16% de los estudiantes del programa de medicina tenían ideación suicida. Y revisando algunos estudios similares en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, en algunas residencias médicas, esta ideación suicida supera el 50%. Entonces, bueno, estamos hablando de educación, no podemos dejar de hablar de nuestra residencia. Aquí todos los que pues, estudiamos medicina, entonces hicimos una especialización, tuvimos esta experiencia de ser residente y de vivir algunas cosas complejas, difíciles, en un periodo, como ya veremos, que marca una pérdida de autonomía, de equilibrio personal, de agencia personal. Y sobre esto, pues se configuran algunos riesgos. Acá en un estudio, por ejemplo, se habla de cómo las causas de muerte en residentes, fundamentalmente, las principales causas son dos. Primeramente, el cáncer y el suicidio. Y de alguna manera, entendiendo también la psiconeuroinmunoendocrinología del cáncer, podemos ver pues que aquí hay un componente que está mediado por el estrés, ¿no? Entonces, esto por supuesto nos llama bastante la atención. Digamos que se analizaron 380,000 residentes, 324 murieron durante la residencia. Las causas fueron fundamentalmente neoplasia, suicidio y accidentes. Las muertes por suicidio fueron más altas en el entrenamiento temprano. El 40% de los residentes pueden tener un trastorno depresivo mayor, y en este estudio un 23% de internos presentaron ideación suicida, con la posibilidad de que intervenciones tempranas como una psicoterapia de apoyo pudiera reducir este porcentaje. Entonces, ¿qué vemos? Pues la residencia sí es un periodo de desbalance vital, en donde hay un interjuego entre nuestra competencia, digamos, aquí ya somos profesionales y llegamos a un espacio en donde aparecen elementos extremadamente jerárquicos, muchas veces una jerarquía incisiva, compleja, con unos roles establecidos por tradición oral, muchas veces muy complejos, en donde pues aquí nos ha pasado, hemos visto en todas las facultades de medicina del mundo, donde por ejemplo un residente de cuarto año puede llegar a generar castigos, pautas de disciplina y sancionatorias a los residentes más pequeños. La autonomía, por supuesto, se ve transgredida en un momento dado.
y también elementos relacionales y elementos complejos, como por ejemplo lo difícil que puede ser en una residencia médica elaborar un duelo, ¿no? Una pérdida, el fallecimiento de un familiar. Digamos que en la vida todo el tiempo estamos perdiendo y necesitamos el movimiento del duelo como un componente psicológico muy importante para los seres humanos, pero muchas veces esto se suple con más trabajo, con más turnos, con más sobrecarga, etc. Entonces, digamos que esto viene siendo estudiado desde la teoría de la autodeterminación como un componente importante para tener en cuenta en este modelo de comprensión. Entonces, sobre la base de lo que Vivian nos encomienda el día de hoy, yo, digamos, señalo estos 3 elementos para que los tengamos ahora que les voy a avanzar un poco más rápido en las diapositivas para que podamos conversar. Y es que estamos abocados entonces en la medicina académica en 3 componentes que creo que podemos empezar como desde ese efecto mariposa a hacer de pronto multiplicadores de un mensaje que probablemente no se vea tan masivo, inclusive en momentos tan complejos como el que estamos viviendo, pero que sí uno ve en muchos frentes. A nosotros en el departamento de psiquiatría nos llaman bastante de muchas unidades académicas y de otras universidades, etcétera, porque digamos esto es como un despertar en muchos centros en donde definitivamente pues sí o sí tenemos que pensar esto de una manera diferente a como lo veníamos llevando antes. Entonces digamos que el primer punto tiene que ver con esta hiperexigencia y sobrecarga de trabajo que de alguna manera está asociada primariamente pues al síndrome de agotamiento profesional del que estamos hablando, pero también a muchas situaciones pues que no solamente tienen que ver con la exigencia apropiada y necesaria que debemos tener para el ejercicio de una profesión en donde estamos tratando con seres humanos, y que por supuesto es necesario que seamos competentes, no competitivos, es diferente, competentes por supuesto. Pero no solamente se nos exige que seamos muy buenos, aquí en general tenemos que ser muy buenos en muchas otras áreas, ¿no? Tenemos que ser los mejores investigadores, tenemos que ser los mejores oradores, si se quiere, tenemos que ser, bueno, son demasiadas presiones que de alguna manera, pues desde una mirada de conciencia de límite, muchas veces dejan al individuo en un desbalance entre unas posibilidades operativas y unas demandas y una imposibilidad para cumplir con esas demandas. Y ahí es donde viene entonces el burnout, digamos, entendido, por favor, para que nos quede claro, no como un déficit de resiliencia del individuo. Todos hemos visto esas, pues yo el primero, uno cuando está en la residencia, le puede decir a alguien, oiga, pero trabaja en tu resiliencia, mira, y no, no es por ahí. Ahora vemos el agotamiento profesional es un problema, por supuesto que tiene unos determinantes macroeconómicos. El sistema de salud es muy disfuncional en todo el mundo. El sistema de salud tiene unos componentes que pues, posiblemente nos muestra un mal social, una enfermedad sistémica ahí misma, pero hay algunas cosas que, digamos, dentro de los determinantes microeconómicos y más focales del agotamiento profesional, sí podemos intervenir. Habíamos hablado de estas jerarquías tóxicas, complejas y una dificultad para pasar de lo disciplinar a lo mal llamado blando, ¿no? Digamos que posiblemente, y esto, digamos, está discutido y hay un par de textos que me gustaría recomendarles al final que lo disertan de una manera muy clara, que es como la cultura del narcisismo nos ha hecho mucho daño en los equipos de salud, que de base, por supuesto, tiene jerarquías, tiene ideas relacionadas con autoritarismo, competitividad acérrima, y esto, por supuesto, dificulta esta línea alrededor de habilidades diferentes, que probablemente nos van a salvar en los entornos y nos van a ayudar a prevenir muchos de los desenlaces psicosociales complejos que estamos viendo, y sobre esto me refiero a cultivar el autocuidado, a cultivar la solidaridad, a cultivar una autoestima sana en las personas, etc. Entonces esto, digamos, también está acá como algo que es transversal al modelo de enseñanza tradicional, pues probablemente todos nosotros atravesamos en un momento dado. Y algo que es esencial y que estamos llegando a discutir en muchos focos, solamente pues, hablar de eso, ¿no? Del estigma, de esta situación que nos lleva a descalificar o a discriminar personas que son diferentes, por alguna razón. Esto va de la mano con uno de los componentes que más he investigado
con los riesgos psicosociales y específicamente con el riesgo de suicidio en residentes y tiene que ver, y en general en los equipos de salud, y tiene que ver con el autoestigma, y es que las personas no están alzando la mano y no están llegando a solicitar las ayudas necesarias en función a que por sí mismo se está minando esa autoestima, digamos, algunas ideas, algunos rasgos caracteriales que, por supuesto, todos de alguna manera tenemos como médicos: el perfeccionismo, la sensación de duda, de culpa, de un sentido exagerado de la responsabilidad, conlleva a que este elemento sea, digamos, de riesgo, porque muchas veces nosotros vemos personas que están pasando situaciones muy complejas y que no solicitan ayuda en función al temor de lo que pueda pasar en esta unidad académica, que van a decir: yo no voy a tener la idea de ser la persona apropiada en este cargo, qué pasa si en una residencia me ven así, me van a decir flojo, etcétera, etcétera. Entonces, las situaciones de salud mental no son flojera, ¿no? Las situaciones de salud mental no son debilidad de carácter. Son situaciones que implican una mirada empática, compasiva y, por supuesto, en donde las personas puedan acceder a unas ayudas que, como todo en medicina, tienen un acervo de evidencia muy importante para abordarlas. ¿Qué se ha caracterizado de alguna manera ya desde un punto de vista descriptivo y fenomenológico alrededor de aspectos como el exceso de trabajo, el agotamiento profesional del que ya hablamos? Nos ha faltado habilidades de comunicación. En muchas situaciones todos hemos visto componentes de matoneo, de acoso, de enseñanza abusiva, situaciones en donde el poder se configura como un valor, en donde incluso tiene la capacidad de destruir la carrera de un residente, de un fellow, un médico con una carrera temprana. Muchas veces estamos también inmersos en exigencias excesivas sin reconocimiento apropiado. Y hemos hablado en este seminario en varias ocasiones sobre el currículo oculto, ¿no? Que son todos estos elementos que no están en el currículo oficial, pero que corresponden a modelos, a comportamientos que en la mayoría no aportan valor. A veces sí, pero con frecuencia lo que vemos es componentes relacionados con indiferencia, con cinismo, con sexismo, con machismo, con pérdida de idealismo y, por supuesto, esto también asociado a bastantes problemas éticos. Entonces, en general, creo que no podemos dejar de hablar de suicidio. Muchas veces cuando desde hace varios, ya casi años, hemos venido hablando de bienestar, algunos colegas del departamento se nos ha dicho: uy, pero pilas, Gabriel, es que ¿por qué pone la palabra suicidio? Pues eso es muy, muy fuerte, ¿no? Yo digo: no, miren, tenemos que hablar, tenemos que nombrar las cosas como son, porque de lo contrario no vamos a generar el impacto. Y lo que no se habla, pues se queda ahí, se convierte en síntomas y de alguna manera tiene expresiones que no queremos tener. Entonces, claramente esto pues existe en los residentes. El principal riesgo, y lo decía un invitado internacional que pudimos traer la semana pasada a nuestro departamento, quien es la persona de mayor impacto en depresión y en ansiedad en el mundo, que es el doctor Roger McIntyre, enfatizaba que de lejos el principal factor de riesgo para un suicidio es la historia de trastorno depresivo. Sí, de lejos. Ahora bien, el suicidio es un fenómeno multideterminado, no es algo que se pueda simplificar como intentamos de pronto plantearlo en un momento muy reactivo hace unos días, ¿no? Entonces, pues, no existe una causa lineal del suicidio, pero por supuesto, aunque asociación no es causalidad, esto, digamos, está de una manera muy, muy marcada también en función con el antecedente de intento de suicidio previo. Historia familiar de trastornos de ánimo, introversión, rasgos como aislamiento, demandas, investigaciones disciplinarias, judiciales, pobre adherencia terapéutica, trastornos psiquiátricos de difícil manejo, haber visto pacientes muy complicados en los últimos años de la vida profesional y, de nuevo, las barreras para el acceso, ¿no? El autoestigma, el pobre soporte social y algunos periodos de transición que todos vivimos en un momento dado, como puede ser pasar del semestre básico al semestre clínico, del semestre clínico al internado, del internado a la residencia, de la residencia a una subespecialidad o a la vida profesional per se. Yo quisiera invitarlos a, cuando tengan tiempo, vean este discurso, que es muy fuerte, muy poderoso. Aquí resalto las ideas que la doctora Kerry Cunningham desarrolla. Acá ella es la presidenta electa
de la Asociación Americana de Cirugía y le dan este puesto, este galardón, etcétera, este reconocimiento, y ella hace una disertación alrededor de la salud mental. Y por supuesto hace unas exteriorizaciones y unas confesiones sobre su lucha desde muy joven, desde que era tenista y fue de las primeras en el PGA en Estados Unidos, y cómo esto la marcó a ella para unas situaciones de mucho riesgo y después de superar unos cuadros depresivos severos, hospitalizaciones y un trastorno por consumo de alcohol, digamos, es una de las embajadoras de la salud mental en equipos de salud en los Estados Unidos. Entonces ella desarrolla estas ideas, poner siempre nuestra salud física y mental primero, no asumir nada de lo que estamos viendo. Aquí nosotros en la Sociedad Colombiana de Psiquiatría tenemos algunas máximas, algunos mensajes, y una de ellas es: ¿y tú cómo estás? ¿No? Y cuando uno crea y sienta que nuestro residente, que nuestro compañero no está bien, pues uno debe confiar en esas vísceras y actuar, y en esto, pues por supuesto, generamos espacios, conversaciones, vamos a urgencias, hemos dispuesto en nuestro servicio una consulta externa prioritaria solamente para nuestros clientes internos, para las personas de la universidad y el hospital. Habla también que la maestría es el resultado de los errores y no de la perfección, y habla permanentemente en el discurso mencionando la perfección es un rasgo que, por supuesto, nos puede hacer muy buenos profesionales, pero miserables en la vida personal. Y adicionalmente tenemos en cuenta que el sufrimiento no es una competencia, porque es que muchas veces, y esto lo veíamos mucho en pandemia, muchas veces parecíamos que estuviéramos compitiendo a quién se reventara primero, ¿no? Es decir, es esa necesidad de mostrar un fortalecimiento que, pues, por supuesto, es importante, y sobre el apoyo y la base colaborativa y no la individual, esto es mucho más valioso. Sin embargo, pues, todos somos humanos, no somos de piedra, nos agotamos y podemos entrar en situaciones en donde, pues, necesitamos parar, regular y recibir ayuda. Habla también de que la conexión auténtica es algo muy importante, casi que lo es todo, en un entorno, en una unidad funcional, escuchar a las personas y sentir, por supuesto, y ser muy conscientes con lo que se está sintiendo. Traigo esto porque esto se está convirtiendo en un determinante muy importante, y nosotros como educadores y como agentes, gestores y objetos de cambio, en algún momento en una conversación con residentes, uno me decía como: doctor, pues es que ustedes nos dan muy duro entre semana, entonces nosotros nos damos muy duro el fin de semana. Sí, es un poco como que los trastornos por consumo de sustancias, que tienen una altísima adquisición en el pregrado, se convierten muchas veces en el antidepresivo, el ansiolítico, el hipnótico, el regulador, el embellecedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos, es muy preocupante, ¿sí? Y sobre esto tenemos que trabajar, y tenemos que hablar, y tenemos que hacer, digamos, algo de psicoeducación, no desde un punto de vista moralista o infantilizador, ni mucho menos. Es simplemente, de nuevo, nosotros hacemos en los grupos focales no solamente sesiones para hablar de esto. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la pandemia que algún compañero nos preguntaba: pero bueno, pues, ¿qué positivo puede ser uno tomar algo de licor fuerte todas las noches para conciliar el sueño? Porque de lo contrario, pues no viene el sueño. Entonces, perfectamente, venga, hablemos de eso. Mira, no, pasa esto. El alcohol genera ciclos de intoxicación, abstinencia, la arquitectura del sueño, o sea, son muchas cosas que muchas veces damos por sentado que las sabemos, y pues no. Y esto está teniendo repercusiones, digamos, en situaciones, por supuesto, de empeoramiento de sintomatología primaria, de mayor ansiedad. Digamos, la gratificación inmediata que dan las sustancias no compensa los grandes problemas y los riesgos también que están ahí, por supuesto, implícitos. Bueno, nosotros vemos que así nos ven, ¿no? Así posamos, así están las redes sociales, la amabilidad, todo esto. Pero estamos así, ¿no? Es una situación en donde, pues, por supuesto, estos son fotos, esto es una colección de fotos de pandemia, y acá todos vimos este tipo de situaciones, y esto, pues, todavía creo que está aquí en el marco de referencia de todos como un evento reciente. Entonces, para ir terminando y darles la palabra, básicamente para que recordemos que el burnout corresponde a tres componentes. El primero, mediado por el agotamiento emocional y físico extremo, con algunos elementos cognitivos y comportamentales que tienen que ver con distanciamiento, desconexión,
indiferencia, cinismo, asociado también a una noción de falta de realización profesional. Los determinantes son múltiples, muchos los podemos abordar, muchos no. Esta es una lista larga, pero toda estudiada, horas largas de trabajo, presión para mantener muy altos estándares. Esto es bien importante, llevarlo, reflexionarlo y tenerlo como algo para algunas posibilidades y motivación hacia el cambio. Experiencias emocionales muy intensas, problemas de la remuneración, la burocracia, ¿no? A mí me parece muy fuerte tener que gastar tanto tiempo llenando papeles, haciendo cosas sin poder ver al paciente de frente, ¿no? Y asimismo, pues, por supuesto, las personas que tenemos algunos cargos administrativos, acá también tenemos un alto riesgo psicosocial en función a la cantidad de cosas de orden administrativo que están ahí, y esto pues ocurre en todas partes. La autonomía se transgrede, hay conflictos éticos, muchos tenemos que trabajar en 3, 4 instituciones, expectativas poco realistas también de los pacientes, ganancias secundarias, la necesidad de estar actualizados permanentemente en conocimiento, brechas intergeneracionales, un desbalance y un desequilibrio personal muy marcado entre la vida personal, trabajo, vida familiar, descanso, exposición a riesgos también de salud, precariedad laboral, amenazas de litigios y la incertidumbre propia del sistema de salud. Entonces, definitivamente, pues el burnout sí está asociado a muchos desenlaces bien caracterizados. Ya les muestro, por ejemplo, algunas cosas que nos preocupan. Primeramente, en la medicina académica, en Inglaterra y en Estados Unidos, está ocurriendo una deserción temprana. Es decir, personas a los 40, 45 años ya nos estamos retirando, no queremos más, pensamos que no deberíamos estar así en 10 años, a los 60, a los 65 años probablemente muchos de nosotros no quisiéramos tener este voltaje que estamos viviendo en este momento. O sea, son cosas pues que en últimas se están traduciendo en deserción, y vemos acá en este estudio, por ejemplo, cómo anestesiología, algunas áreas de cirugía, de neurocirugía y de medicina interna, pues están teniendo unas altas tasas de retiro muy temprano, cuando una fuerza de trabajo debería estar más bien como saludable y apoyando pues unas necesidades muy complejas en la mayoría de los países. Entonces esto, digamos acá para resumir algunas de las consecuencias del burnout en la educación médica: errores, problemas en el profesionalismo, reducción en la satisfacción del paciente, sesgos étnicos, raciales, sociales y de género, una mayor rotación de personal, falta de actualización médica. Pues por supuesto uno le dice, no, yo no tengo tiempo ya ni para ir a un congreso para leer un artículo porque es que no doy más. Depresión, trastorno de ansiedad. Recordemos que el 50% de las personas que tienen los criterios de burnout van a tener el riesgo de presentar depresión y ansiedad clínica, y esto también con lo que supone otros riesgos como los trastornos por consumo de sustancias, ideación suicida y muerte por suicidio, accidentes automovilísticos, incidentes de seguridad, costos económicos y divorcios. Esto para mostrar que la mayoría de los médicos y de los trabajadores de la salud tenemos rasgos resilientes en nuestra personalidad, y así esto esté presente, el burnout impacta de una manera muy relevante. Entonces, digamos, la Asociación Médica Americana, en uno de sus componentes gráficos y disponibles en la red, nos muestra que probablemente hay unas máximas que tienen que ver con una cultura de agotamiento, y por qué no pensar que en nuestras unidades académicas y existenciales podemos también considerar que podemos migrar hacia una cultura de bienestar. La cultura de agotamiento está fundamentalmente mediada con frases como: demuestro mi compromiso permanente estando 100% disponible a las 24 horas. Esta cultura del always on. Soy todo para mí, de trabajo todo el tiempo. Mi trabajo define mi sentido de identidad. Lo decía la doctora Kerry Cunningham. La medicina, la profesión médica, las profesiones de salud no nos definen, no definen lo que somos. Nosotros somos mucho más que un médico, que una enfermera, que un trabajador social. Nosotros somos unos seres humanos con una vida muy, muy compleja más allá de esto que mostramos a la sociedad, por supuesto que es importante. Y algo que es bien complejo, y es como la glorificación de las cargas de trabajo, ¿no? Uy, me he dicho, no tengo tiempo ni para pensar, fin de semana para escribir, y tengo que sacar entonces 5 turnos la otra. O sea, este discurso también a veces nos pone en esta línea como de competencia con otros compañeros a estar en una base pues muy compleja. De pronto, si miramos, yo puedo mostrar mi compromiso con límites y priorizando mi tiempo de recuperación, que puedo dar lo mejor en mi trabajo todos los días, pero es un espacio que es fundamental para dar lo mejor para mi familia y para mí. Mi trabajo es solamente una parte de lo que soy como persona, y me oriento cada vez más hacia un balance de trabajo, vida personal y familiar. Muchas publicaciones en revistas de primer nivel, por supuesto el cambio en la cultura institucional
es una bandera sobre la que debemos apostar, proveer recursos adecuados, promover un sistema educativo y médico resiliente en nuestros espacios. Les recomiendo pues mucho esta publicación de Lancet del 2021. Y bueno, como ustedes saben, acá hemos venido y recientemente nuevamente también repensando y mirando qué podemos estar haciendo internamente alrededor de las experiencias y las posibilidades de bienestar. Hemos tratado de centrarnos en las conversaciones y en las formas grupales como un eje muy importante en relación con líneas de educación, sensibilización, espacios como este, donde podamos destinar tiempo para la reflexión, enseñar técnicas y prácticas de autogestión, construcción de comunidad, asegurar el acceso al cuidado, mejorar el ambiente de trabajo y seguir transformando la cultura institucional. Estas son muchas de las cosas que existen en el hospital y en la universidad para afianzar todo esto que esperamos tenga algún impacto. Pensamos que en las unidades académicas... Claro. Igual nos compartes. Sí, claro. Pensamos que, y esto ya lo hemos hablado en el consejo de facultades, los compañeros acá, que miramos que es posible que en cada unidad académica, en los posgrados de medicina, pueda haber como un embajador de la salud mental, como alguien que esté entrenado en primeros auxilios psicológicos, es como un análogo a la consejería de pregrado. Esto es mucho más complejo en el posgrado, pero no es imposible porque muchas personas sí se nos han acercado que quieren tener, y esto lo podemos llevar a personal administrativo, a trabajo social, a muchas dependencias importantes con altos riesgos psicosociales que existen acá. Pensamos que el trauma, que las situaciones tan difíciles como la que vivimos recientemente, lo que vimos en la pandemia, nos puede también generar unos espacios conocidos como crecimiento postraumático, donde podemos desarrollar relaciones más profundas. En la pandemia, por ejemplo, muchas personas en las conversaciones nos decían, aquí nos obligamos a parar, sí o sí, a pensar qué es lo realmente valioso en nuestras vidas, a abrirnos a nuevas posibilidades, a fortalecernos en lo personal, en lo espiritual, en dónde está lo valioso en nuestra vida, y mayor apreciación por la vida misma y repensar el bienestar y el autocuidado. Este es otro documento muy interesante que nos muestra el paradigma del bienestar y el distrés en la educación en salud. Era lo que había. Buena parte de la formación médica viene de la formación y educación y estructura militar del siglo XVIII y XVII, con esta formación también militarista, quirúrgica, trauma, guerras. Y aquí entonces los médicos teníamos unas cualidades un poco de deidad, donde el perfeccionismo era algo que se buscaba a todo lugar, donde no había límites, donde el autocuidado era secundario, y donde por supuesto pues las personas más bien deberían aislarse y generar una estructura orientada al logro absoluto. Luego esto se empieza a mirar más o menos a mediados del siglo pasado, donde bueno, sí existen unas cualidades heroicas, pero entonces probablemente el bienestar sí es necesario. Vamos a mirar al menos en las conversaciones dónde está nuestro balance vida-trabajo. Pensemos en la resiliencia como un atributo importante, casi que más que en lo individual, en lo colectivo. Y hoy por hoy estamos hablando de lo mismo, pero entendiendo mucho más convencidos sobre la integración vida-trabajo y elementos relacionados con la compasión, con la vulnerabilidad, con cualidades mucho más humanas y orientación al sentido y al propósito vital. Estas son algunas lecturas. Hemos tenido contacto tal vez con la persona más importante y de mayor impacto en este tema en el mundo, que es el doctor Michael Myers, con quien recientemente tuvimos ahí como un mini Valen en la decanatura, en términos de todo lo que sucede después de un suicidio en una comunidad universitaria, etcétera. Hay muchas lecturas acá en Colombia. El doctor Ariel Alarcón ha escrito unos libros bien recomendados sobre este tema. Y quiero dejar acá unos mensajes sobre los cuales podemos reflexionar, y es que la educación médica cada vez se está percatando más de la importancia de lo emocional. Desafortunadamente, el estigma sigue siendo una barrera para el acceso. Debemos facilitar y empoderar a las unidades para que funcionen como proveedores de apoyo. Debemos poner mucha atención a lo que se está sintiendo, no dudar en buscar ayuda en situaciones límite. Y, por supuesto, esto no es un signo de debilidad. El reconocimiento de la propia vulnerabilidad, por supuesto, somos humanos, no superhéroes como de pronto se nos hizo creer en algún momento. La importancia de la cultura organizacional,
Y la responsabilidad del cuidado. Nosotros estamos redefiniendo un poco la salud mental. Esto lo hablamos mucho con José Manuel Santa Cruz, y es que todas estas cosas que nos dice la MS son muy importantes, pero adicionalmente salud mental también es cuidar a los demás, ¿no? Y en este sentido implica que podemos tener responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y entre nosotros, así como cuidamos a nuestros pacientes. Podemos pensar en crear un espacio seguro, un lugar de trabajo donde todos nos sintamos valorados, respetados y parte de una gran familia, donde el apoyo entre pares prospere gracias a la diversidad y a los distintos tipos de personalidad y puntos de vista, donde cuando si nos caemos haya otras personas solidarias que ayuden a levantarnos y nos den esperanza, donde el acoso, el sexismo, el racismo y los ataques a las comunidades minoritarias LGTBQ no tengan cabida, y donde los líderes utilicen palabras de aliento e inspiren. Estas son algunas de las campañas mundiales y que nosotros hemos emitido desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Estamos en septiembre, un mes muy importante para la salud mental. El 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y estas son algunas de las cosas que trabajamos en pandemia. Yo, para bienestar médico, yo te cuido, tú me cuidas, Doc, no estás solo, prevenir es preguntar, ¿tú cómo estás? Y bueno, dejamos el espacio abierto para sus comentarios, preguntas. Muchas gracias.